Muy bien, jóvenes. Bueno, como estamos por hacer el último trabajo práctico del Laboratorio de Física 3, que es el práctico de lentes, eh, tengo que contarles un poquito qué es la óptica. Bien, no es un tema sencillo, así que ya saben, tienen que usar estas charlas como introducción y ustedes tienen que buscar de sus propias fuentes cómo profundizar el estudio de este tipo de fenómenos que de por sí son complejos. Bien, entonces, lo que yo les voy a decir es que la óptica se ocupa del estudio de la luz y de los fenómenos relacionados. Y que, como nosotros vamos a hacer una práctica, un trabajo práctico con lentes, el fenómeno que nos interesa para entender el principio de funcionamiento de las lentes es el de la refracción de la luz. La refracción es lo que pasa cuando la luz pasa de un medio a otro. Por ejemplo, cuando pasa de el aire al agua, y es un fenómeno que en general todos conocemos en cierto modo, porque todos hemos visto cómo se quiebra una cuchara cuando uno la mete en un vaso con agua, ¿sí? Bueno, ese quiebre de la imagen de la cuchara tiene que ver con este fenómeno de la refracción de la luz. Bien, entonces para que empecemos con el estudio tengo que contarles rápido qué es la luz. Entonces, si a mí viene alguien y me pregunta qué es la luz, la respuesta más rápida que se me ocurre o que le podría decir es que la luz es un tipo de radiación electromagnética. Es la clase de radiación electromagnética que podemos registrar con la vista. Y la radiación electromagnética está conformada por pulsos de campos eléctricos y magnéticos que pueden acoplarse para formar trenes de onda y que pueden propagarse en el vacío. Entonces, aquí lo que estamos representando sería justamente la propagación de una onda electromagnética. Esto es lo que se llama un tren de ondas, ¿no? Porque está formado por varios pulsos de campos eléctricos y magnéticos que están acoplados entre sí para formar lo que en este caso sería un tren infinito. Esto también nosotros lo podríamos, es análogo a lo que sería un rayo de luz, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, pudiéramos medir en esta posición donde está este plano, por ejemplo, donde está incidiendo el rayo de luz, si pudiéramos medir en ese punto cómo varía el campo eléctrico y el campo magnético, lo que veríamos serían estos vectorcitos de color rojo y azul que están acá. El vector rojo viene a representar la variación del campo eléctrico. Como ustedes ven, varía periódicamente, en un momento apunta hacia arriba y en otro momento apunta hacia abajo, ¿no? Y esta, como les había dicho, esta variación es periódica, tiene una determinada amplitud, es muy parecido a lo que son las señales eléctricas en un circuito de corriente alterna, con la diferencia de que estas señales no se propagan por un cable, sino que se propagan en el vacío, ¿no? Entonces, la radiación electromagnética está conformada justamente por este campo eléctrico que varía periódicamente, que está asociado a un campo magnético que está representado con esta flechita azul, que también varía periódicamente con la misma frecuencia que el campo eléctrico, pero que oscila sobre un plano perpendicular al plano de oscilación del campo eléctrico, ¿no? Bien, esto es lo que sería la representación de un tren de ondas electromagnético, perdón, que a su vez también lo podríamos tomar como representación de lo que sería un rayo de luz, o, perdón, un rayo de radiación electromagnética sería. Entonces, aquí en este video, lo que quería mostrarles son los primeros experimentos que se hicieron en el siglo XIX para
para generar ondas de radio, o sea, generar señales electromagnéticas de modo artificial y también para captarlas, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es un generador de señales electromagnéticas. Este es el experimento de Hertz, ¿no? Estas son dos esferas metálicas que se cargan eléctricamente con estos cables, ¿no? Este cable carga esta esfera y este cable carga la esfera de la derecha. Las esferas están aisladas para que la carga eléctrica no pueda escaparse hacia abajo, hacia ningún lado, ¿no? Y cuando la carga eléctrica alcanza un cierto valor, por ejemplo, en una de las esferas, por ejemplo en la esfera de la derecha, se produce acá una chispa, una descarga, y la carga viaja desde la esfera de la derecha hacia la esfera de la izquierda por estas barras. Bueno, estas barras acá en el medio no están en contacto, sino que hay un espacio de separación entre las dos para que pueda generarse la chispa, ¿no? Cuando la carga está pasando de una a la otra. Y la carga puede pasar alternativamente de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Bueno, entonces ese movimiento de cargas eléctricas es lo que genera esta señal de radio, esta señal electromagnética que se propaga en línea recta hacia este receptor. Esto viene a ser una antena, ¿no? Si ustedes se fijan, lo que está pasando cuando la señal o esta radiación electromagnética llega al receptor, ¿no? Lo que hace es generar sobre esta espira una señal, una corriente eléctrica que también va a variar periódicamente, ¿no? Y que esta corriente es producida gracias a las leyes de Maxwell por esta radiación electromagnética que viene propagándose por el aire, ¿no? Bien, entonces, la radiación electromagnética siempre en la naturaleza se genera debido al movimiento de cargas eléctricas. O sea, el movimiento de cargas eléctricas, el movimiento acelerado de cargas eléctricas es lo que genera la radiación electromagnética. Entonces, en el siguiente ejemplo, lo que quiero mostrarles es cómo justamente la oscilación o el movimiento acelerado de cargas eléctricas genera la radiación electromagnética. Entonces acá tenemos lo que sería un dipolito eléctrico. Son dos cargas eléctricas, una negativa y otra positiva, que está oscilando como muestra el video, ¿no? Estas cargas oscilan con una determinada frecuencia. Podría ser, por ejemplo, 10 oscilaciones por segundo, 3 oscilaciones por segundo, 1000 oscilaciones por segundo, ¿no? Esta oscilación de las cargas podría ser lo que pasa, por ejemplo, en una antena que está emitiendo señales de radio. O sea, estas cargas podrían estar oscilando en una antena colocada en forma vertical, justamente sobre este eje que estoy marcando ahora, ¿no? Y la oscilación de estas cargas estaría generando esta señal electromagnética que se propaga hacia los costados de la antena, ¿no? Entonces hay que acordarse que alrededor de cada carga, por ejemplo, si yo tengo en este caso una carga inmóvil como esta carga positiva, alrededor de la carga eléctrica existe un campo eléctrico, ¿no? Y este campo eléctrico está formado por líneas de campo que se alejan radialmente de la carga, ¿no? Y si la carga está inmóvil, estas líneas de campo también están inmóviles. El problema es que si yo a la carga la hago oscilar de esta forma, el campo, o sea, las líneas de campo van a oscilar de una forma generando estas fluctuaciones que son parecidas a las fluctuaciones que generaría, por ejemplo, en la superficie del agua, dos péndulos que están oscilando sobre el agua. ¿Me explico? O sea, estas fluctuaciones que nosotros vemos que se alejan de las cargas podrían ser las crestas de olas que se alejan de estos dos péndulos que están oscilando en la superficie del agua de la misma forma que las cargas. Entonces, las olas que generan la fluctuación o el movimiento de los péndulos se alejarían de los péndulos de esta forma. O sea,
aquí, donde convergen las líneas de campo, tendría, por ejemplo, o aquí tendría, por ejemplo, la cresta de una ola, acá tendría la cresta de otra ola, ¿no? En el caso de la carga eléctrica, lo que oscila no es la superficie del agua, sino el mismo campo eléctrico de la carga. Y esa oscilación es la que genera esta propagación que puede alejarse indefinidamente de la fuente, de la fuente de la fluctuación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, si ustedes se fijan, es esta línea naranja sería sobre esta línea horizontal, viene a ser la vista de perfil de la ondulación. O sea, acá donde coincide, donde tengo estas líneas azules, tendría la cresta de la fluctuación. Acá donde tengo estas otras líneas azules, tengo la cresta negativa de la fluctuación, ¿no? Y esta propagación o esta fluctuación electromagnética se aleja, en este caso, para este lado hacia la izquierda, y de este lado hacia la derecha. Bueno, entonces esta fluctuación en el campo eléctrico de las cargas es lo que genera este fenómeno que nosotros le llamamos radiación electromagnética, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, bueno, si lo entienden con el agua, también lo entienden con el campo eléctrico, ¿no? Acá, por ejemplo, en este esquema solamente estoy representando el campo eléctrico y lo que se ve de perfil también vendría a ser la intensidad del campo eléctrico, pero ustedes no se olviden que toda variación de campo eléctrico está acompañada con una variación de campo magnético, solo que acá eso no se representa para hacerlo más simple el esquema. Muy bien, entonces la luz, la radiación electromagnética tiene propiedades que son muy características de ella. Una propiedad es que puede propagarse en el vacío. En ese sentido es diferente a las ondas mecánicas. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica. O por ejemplo, las olas en la superficie del agua son también ondas mecánicas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio, que es el medio que fluctúa, para que puedan propagarse. O sea, el sonido es una fluctuación en el aire que se propaga con la velocidad del sonido. Pero si yo no tengo aire, no tengo sonido, ¿no? Si no tengo agua, no tengo olas en la superficie del agua. Me hace falta el medio que hace de sostén. Entonces, a diferencia de estas ondas mecánicas, la radiación electromagnética es una fluctuación periódica, una propagación ondulatoria que puede propagarse en el vacío, que no le hace falta un medio de sostén, ¿no? Bien, entonces, en el vacío, la radiación electromagnética se propaga en línea recta con una velocidad característica que se designa con la letra C y a la que nosotros llamamos justamente velocidad de la luz y que tiene un valor constante, que es este valor que está acá, 299.792 metros por segundo con un determinado error, ¿no? Esta velocidad de la luz, esta velocidad C, que es la velocidad de la luz en el vacío, es una constante independiente de la velocidad del observador y por lo tanto es considerada una ley de la naturaleza. En este sentido también es diferente al sonido, porque el sonido tiene una velocidad determinada, que por ejemplo depende de la presión atmosférica, pero que es de más o menos 1200 km por hora. Yo me puedo subir a un avión supersónico y lo puedo alcanzar al sonido e incluso lo puedo superar. Por eso se trata de un avión supersónico. Eso nunca puede pasar con la luz. O sea, nosotros no podemos construir una nave que pueda alcanzar la velocidad de la luz o incluso superarla. ¿Por qué? Porque es un límite superior de velocidad de la naturaleza que no puede ser alcanzado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si yo voy a bordo de una nave y enciendo una linterna a bordo de la nave, yo a la luz que emite la linterna le voy a seguir midiendo esta velocidad C y nunca la voy a poder alcanzar, no importa a qué velocidad vaya mi nave. Entonces, esa propiedad de la luz, que es una propiedad, digamos,
que rompe un poco con lo que sería el sentido común, es el origen de la teoría de la relatividad. Bien, además, como yo les había contado, la luz es una propagación ondulatoria, que es periódica, y al ser periódica, está, digamos, cada tipo de radiación está caracterizado por una frecuencia. Entonces, la radiación puede clasificarse por su frecuencia de acuerdo a a este esquema, ¿no? Acá en este esquema, que es lo que nosotros llamamos espectro electromagnético, estamos representando todos los tipos de radiación que podemos detectar con nuestros instrumentos hasta el día de hoy. Entonces, aquí está clasificada la radiación en función de su frecuencia. O sea, para este lado tengo las frecuencias bajas y para este lado tengo las frecuencias altas. Entonces, este es lo que sería el espectro de todos los tipos de radiación que nosotros podemos detectar o que conocemos hasta ahora. Entonces, en el límite de las frecuencias bajas, las señales electromagnéticas de frecuencia más baja que conocemos, les llamamos señales de radio, ¿no? Que pueden ser de onda larga o de onda corta, ¿no? Pero su frecuencia está en el orden de los 10.000 hercios, ¿no? Este tipo de señales, por ejemplo, nosotros lo detectamos con instrumentos y, bueno, no generan ninguna, no pueden ser percibidos, no generan ninguna percepción en nuestra vista, por ejemplo, ¿no? Si me voy corriendo hacia la zona del espectro de mayores frecuencias, si me voy a la zona donde la frecuencia está en el orden de los 100 millones de hercios o 100 millones de ciclos, estoy en la zona del espectro que corresponde a las microondas. Las microondas para nosotros son muy conocidas porque justamente la usamos para calentar la comida, ¿no? También la usamos, por ejemplo, todas las señales que recibe y que emite el celular están dentro del rango de las microondas, ¿no? Y bueno, las microondas tampoco las podemos ver con la vista, ¿no? No generan ninguna percepción en nuestro órgano visual. Si me voy un poco más hacia la derecha, hacia las frecuencias más altas, me voy a estar en lo que le llamamos la zona del infrarrojo, ¿no? El infrarrojo tiene varias zonas, tiene el infrarrojo lejano y el infrarrojo cercano. El infrarrojo tampoco lo podemos ver nosotros directamente con nuestra vista, con nuestra visión, pero todos sabemos que hay máscaras infrarrojas que nos sirven para ver, por ejemplo, de noche en la oscuridad. O, por ejemplo, creo que, no me acuerdo las abejas no eran las que veían en infrarrojo. Pero bueno, creo que hay algunos animales que pueden ver en infrarrojo. Después del infrarrojo viene esta zona chiquita del espectro, esta zona pequeñita este segmento bastante cortito del espectro que está justo acá en el medio, que es la zona del visible. La zona del visible se refiere a la radiación electromagnética que nosotros podemos percibir con nuestro órgano visual. O sea, está en el orden de los 10 a la 13 o 10 a la 14 hercios. La frecuencia de la radiación electromagnética que nosotros podemos percibir con nuestro órgano visual, ¿no? Bien, entonces le había dicho desde el principio que la luz era un tipo de radiación electromagnética y entonces acá con este esquema está quedando claro a qué me refería, ¿no? Porque, digamos, esta zona que corresponde a estas frecuencias intermedias es la zona del espectro electromagnético a la que nosotros le llamamos luz, justamente porque genera impresiones en nuestro órgano visual. Bueno, ustedes también saben que las diferentes frecuencias de la radiación visible, o sea, de la luz visible, nosotros la percibimos como diferentes colores. Entonces acá se ve en este esquema que la radiación o la luz visible de frecuencia más baja es el rojo, la frecuencia que sigue corresponde al naranja, la que sigue al amarillo, la que sigue al verde, y yéndonos ya a las frecuencias más altas del espectro visible, tengo el celeste, el azul y el violeta, que sería el
el color cuya radiación tiene la frecuencia más alta. Entonces, después del violeta entramos de vuelta en la zona que ya no podemos ver, ¿no? Que es la zona del ultravioleta. Que el ultravioleta igual lo conocemos todos, es bastante dañino, que el sol emite mucha radiación ultravioleta y es bastante dañina para la piel. Si seguimos yendo a la zona de mayores frecuencias todavía, vamos a estar en la zona de rayos X, que también lo conocemos todos. Todos hemos ido al dentista a hacer una radiografía, ¿no? Y aún a frecuencias más altas tenemos radiación aún más energética, que le llamamos rayos gamma. Esta radiación es muy penetrante, ¿no? Esta radiación es emitida, por ejemplo, por los materiales radioactivos y es bastante dañina para el cuerpo y tampoco la podemos ver, ¿no? Bien, entonces también todavía hay una zona del espectro que tiene una frecuencia aún más alta que los rayos gamma, que son los rayos cósmicos, pero acá no aparece. Bien, entonces esto sería lo que es el espectro electromagnético conocido, y acá está ubicado dentro del espectro electromagnético lo que sería la luz visible. Bueno, entonces ahora ya sabemos más o menos, tenemos una idea somera de qué es lo que es la luz. Bien, entonces como les había dicho, la luz visible es solo una pequeña porción del espectro. Las diferentes frecuencias que componen el espectro visible son percibidas como colores. La luz compuesta por todas las frecuencias, o sea, la luz que contiene todas las frecuencias, la percibimos como luz blanca, ¿no? Y por último, le quería hacer una pequeña mención a una característica que tiene la radiación electromagnética, o sea, la luz también, y es el hecho de que tiene un doble aspecto. Un doble aspecto ya que tiene a la vez propiedades ondulatorias, o sea, se comporta como una propagación ondulatoria, y a la vez tiene propiedades corpusculares, ¿no? ¿Por qué? Porque cada pulso de un tren de ondas es una entidad independiente, a la que le llamamos fotón, que transporta una cantidad de energía que sería igual al producto de esta constante h por la frecuencia, ¿no? Donde h es la constante de Planck, ¿no? Y bueno, y yo les había dicho que la radiación que tiene la frecuencia más alta es más energética, entonces acá se entiende por qué, ¿no? Los fotones, por ejemplo, de rayos gamma, que tienen mucha frecuencia, tienen mucha energía y por eso son muy penetrantes. Los fotones, por ejemplo, que corresponden a ondas de radio, tienen baja energía, baja frecuencia, perdón, y también tienen baja energía, entonces no son muy penetrantes, ¿no? Esto tiene que ver, esta energía que depende de la frecuencia, tiene justamente que ver con esta cualidad de la luz de tener a la vez propiedades ondulatorias y corpusculares. Entonces, se puede hacer una analogía entre un tren de ondas, que era lo que habíamos representado aquí, ¿no? Esto es un tren de ondas, y un tren común, un tren que tiene que es, digamos, llevado por una locomotora. Entonces, el tren está compuesto por vagones, ¿no? Entonces, cada uno de estos vagones podría ser un fotón. Estos fotones pueden acoplarse para formar un tren y para tener un comportamiento colectivo, que sería el comportamiento, digamos, de todo el frente de onda, o pueden desacoplarse para actuar como entidades independientes y tener un comportamiento que es más parecido al comportamiento, por ejemplo, de un proyectil, ¿no? Entonces, por eso la luz puede tener a la vez propiedades ondulatorias y propiedades corpusculares. Y este doble aspecto de la radiación electromagnética es lo que da origen a lo que llamamos mecánica cuántica, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, ahora nos vamos a concentrar en lo que principalmente nos interesa para entender lo que son las lentes, que es el fenómeno de la refracción. Entonces, la refracción puede describirse como un cambio en la dirección de la luz cuando pasa de un medio a otro, por ejemplo, cuando pasa del aire al agua o del aire a un vidrio transparente. La refracción es propia de los movimientos ondulatorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes nunca van a ver que un proyectil como por ejemplo una bala, pueda, digamos, sin chocar contra nada, cambiar su dirección. Eso no puede hacer un proyectil, pero por ejemplo sí lo puede hacer una onda, ¿no? Entonces, ese cambio
en la dirección de la onda cuando pasa de un medio a otro es lo que nosotros llamamos refracción. Y este cambio se debe a que cuando la luz se propaga en un medio dispersivo, se propaga con una velocidad que es menor a la velocidad c que corresponde al vacío, ¿no? ¿Por qué se frena la luz cuando se propaga a través de un medio dispersivo? Porque, bueno, justamente los medios dispersivos son aquellos que ofrecen cierta resistencia, digamos, al paso de la luz. Un medio dispersivo, por ejemplo, es la atmósfera, por ejemplo, es el agua, o por ejemplo, es el vidrio. Entonces, la luz no se propaga con la misma facilidad cuando se mueve a través de estos medios que están llenos de partículas que cuando se mueve en el vacío. Entonces, en el vacío es donde tiene su velocidad máxima característica, la que le llamamos c, ¿no? Pero cuando se mueve a través de un medio dispersivo, esta velocidad disminuye y es igual a la constante AC sobre el índice de refracción del medio, ¿no? Esta constante n le llamamos índice de refracción del medio y es característica de cada medio dispersivo, ¿no? Y es siempre, este n siempre tiene un valor mayor que 1. Entonces, el cambio de dirección se debe justamente al hecho de que en cada medio dispersivo la luz tiene una velocidad que es diferente. Entonces acá lo que en este esquema lo que le estoy mostrando es un ejemplo donde tengo un rayo de luz incidente, que sería este, que está incidiendo sobre una superficie que podría ser la superficie del agua. O sea, acá tengo dos medios. El medio 1 es aire y el medio 2 es agua. Entonces tengo la superficie de separación entre los dos medios, que es la superficie del agua, y tengo un rayo incidente que está incidiendo sobre la superficie del agua con un cierto ángulo, θ1, con respecto a la normal, ¿no? Entonces, en el aire, la luz se mueve con esta velocidad que le vamos a llamar v1, que es igual a c sobre n1. Cuando entra al agua, lo que pasa con la luz es que se quiebra su dirección de propagación de tal manera que el rayo refractado tiene o subtiende un ángulo θ2 con respecto a la normal, a la superficie, que es menor que θ1. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Que la magnitud del cambio de dirección se expresa de acuerdo con la ley de Snell, que acá está muy chiquita, pero es esta ecuación que está acá, que es la que nos indica cómo cambian los ángulos cuando la luz pasa de un medio a otro. La ley de Snell dice que el índice de refracción del primer medio, que era el aire, multiplicado por el seno del ángulo de θ1, es igual al índice de refracción del seno del segundo medio por el seno del ángulo θ2, ¿no? De esto hay que acordarse porque esta es la ley que gobierna, digamos, lo que conocemos como el fenómeno de la refracción. No, entonces esta propiedad que tiene la luz puede utilizarse para controlar la dirección de los rayos y por lo tanto para controlar la formación de imágenes. Y nosotros nos aprovechamos de esta propiedad, por ejemplo, para construir instrumentos como anteojos, por ejemplo, que sirven para corregir problemas de la visión, telescopios, que sirven para observar objetos que están muy lejos, o microscopios, que sirven para observar objetos muy pequeños, ¿no? Entonces, todos estos tipos de instrumentos podemos construirlos en base a lentes, ¿no?, que funcionan gracias a este fenómeno de la refracción. Bien, sigamos. Entonces, nos vamos a concentrar ahora en lo que nosotros llamamos lentes delgadas. Acá en este esquema lo que estoy representando es una lente delgada, ¿no? Desde el punto de vista óptico están formadas por dos superficies que separan dos medios, en general aire y vidrio, que tienen índices de refracción diferentes. Entonces las dos superficies son los dos lados de la lente, o sea, este es el lado de la izquierda y este es el lado de la derecha, que separan el aire del vidrio, ¿no? Entonces, los rayos, en general el índice de refracción del vidrio es mayor que el del aire, y los rayos de luz que atraviesan la lente cambian su dirección dos veces, una por cada superficie, de acuerdo con la ley de Snell, como se indica en el gráfico.
Entonces, acá en el gráfico lo que estoy mostrando es un rayo de luz que viene desde la izquierda. Al llegar, digamos, a la primera superficie, o sea, al llegar a la lente se quiebra la primera vez aquí, de acuerdo con la ley de Snell, y al salir de la lente se quiebra la segunda vez aquí, también de acuerdo con la ley de Snell. Entonces, el efecto resultante sobre la propagación de estos rayos es que del otro lado de la lente, o sea, venían derechos, o sea, digamos, paralelos con respecto al eje óptico, que sería este eje que pasa por el medio de la lente y es normal a la superficie, digamos, normal a la lente, perdón, venían paralelos al eje óptico y del otro lado salen inclinados, sería de tal manera que ambos rayos van a converger en este punto, que es el punto al que le llamamos foco, ¿no? Bien, entonces, en este esquema, que me importa que se queden con el concepto de eje óptico, que es la recta perpendicular a la lente que pasa por el centro, ¿no? Con el concepto de distancia focal, que es la distancia que hay entre la lente y el foco, ¿no? Y con el concepto de que, por ejemplo, esta lente es una lente cuyo efecto es hacer que los rayos converjan en un determinado punto una vez que la atraviesan. Entonces nosotros también todos conocemos, por ejemplo, que con una lupa podemos encender un papelito usando la luz del sol, ¿no? Y eso se debe a este fenómeno. Muy bien, entonces, ¿qué tienen que saber? Que hay dos tipos de lentes. Una es la lente convexa, que es la que les había mostrado en el ejemplo anterior. Las lentes convexas son de tipo convergente porque concentran los rayos de luz que reciben sobre puntos determinados. Acá lo que estoy mostrando en este esquema es una lente convexa, que es convergente, porque hace que los rayos que inciden paralelos sobre ella desde el lado izquierdo converjan todos sobre un punto que es justamente el foco en el lado derecho. Pasa lo mismo si inciden desde el otro lado los rayos, ¿no? También hay lentes cóncavas. Las lentes cóncavas son estas de acá abajo, ¿no? O sea, tienen la curvatura de la superficie invertida. Las lentes cóncavas son divergentes. Son divergentes porque en vez de hacer que los rayos converjan, hace que los rayos diverjan, como indica justamente el gráfico. Acá tengo, por ejemplo, un haz de rayos paralelos que incide sobre la lente divergente desde la izquierda y la lente los quiebra de tal forma que del otro lado estos rayos van a divergir, o sea, el abanico de rayos se abre, ¿no? Y se abre de tal forma que su prolongación converge sobre un punto que viene a ser también el foco de la lente divergente o la lente cóncava. Entonces, bueno, hay que acordarse de esta clasificación. Las convexas son convergentes, las cóncavas son divergentes. Muy bien, entonces, nos vamos a concentrar en la lente convergente por ahora. La lente divergente se la dejo para ustedes, ¿no? Entonces, sobre el foco de una lente convergente es el punto de su eje óptico donde converge el haz incidente de rayos paralelos. Se llama distancia focal F a la distancia entre el foco y la lente. En una lente delgada, la distancia focal es igual para los dos lados. Y, además, la trayectoria de los rayos que pasan a través de una lente delgada puede representarse por medio de un esquema al que le llamamos esquema de rayos principales. Entonces ahora nos vamos a concentrar en el esquema de rayos principales porque ustedes tienen que saber manejarlos para poder realizar el práctico. También les recomiendo que estudien este tema de otras fuentes, o sea, el esquema de rayos principales no se queden solo con mi introducción, sino que busquen por sus propios medios en otras fuentes, hasta que entiendan bien este tema. Entonces, para poder construir el esquema de rayos principales hay que entender que desde el punto de vista óptico, tanto el trayecto de la luz a través de la lente delgada como su espesor pueden considerarse despreciables y los dos cambios de dirección sufridos por los rayos en cada cara de la lente pueden reducirse a un único quiebre en un plano único que representa la lente. O sea, nosotros vamos a representar este proceso donde la luz sufre dos quiebres en su dirección a la entrada y a la salida de la lente, lo vamos a representar por medio de un proceso en el cual la luz pasa a través de un plano y se quiebra una sola vez. Esto sirve o se puede hacer con las lentes delgadas.
Entonces, para hacer un esquema de rayos principales para el caso de la lente convergente, hay que saber esto, justamente, que en el esquema se representa la lente como un plano único y se agrega su eje óptico. Es necesario indicar sobre el eje óptico la posición de los dos focos de la lente, uno a cada lado del plano. Sobre este diagrama se dibujan los rayos principales, que son 3. Estos rayos siempre parten de una fuente que se esquematiza como una fuente puntual, ¿no? Entonces hay que saber que los rayos principales son estos 3. El primero es el que pasa por el centro de la lente y que no se desvía. El segundo es el que pasa por el primer foco y se desvía cuando llega al plano de la lente, de tal modo que sale paralelo al eje óptico. Y el tercero es el que sale de la fuente paralelo al eje óptico y cuando llega al plano de la lente se desvía para pasar por el segundo foco, ¿no? Entonces acá está representado, no, todavía no. Bien, sí, luego vamos directamente al esquema. Lo que le estaba contando era este esquema. Esta línea recta que tiene dos flechitas que apuntan hacia arriba y hacia abajo de esta manera, esto representa una lente convergente. Esta es la representación de una lente convergente. Viene a ser este plano representado por este segmento, lo estamos viendo de perfil, sería. Esta línea recta normal a la lente viene a ser el eje óptico. Digamos, esto que está representado acá viene a ser un objeto puntual, una fuente puntual que es el objeto emisor. Esto en los esquemas del siglo XIX era una velita, por eso se representa de esta forma. Ahora nosotros podríamos poner un LED acá, ¿no? En vez de usar una vela. Muy bien, entonces los rayos principales son estos 3. Hay uno, que es el que sale de la fuente paralelo al eje óptico, cuando llega al plano de la lente, se quiebra de tal forma que su prolongación pasa por el segundo foco, o sea, por el foco de la derecha, o sea, sería este rayo. Hay otro que sale de la fuente, pasa por el centro de la lente y, digamos, sigue propagándose en línea recta sin cambiar su dirección, o sea, el que pasa por el centro de la lente no modifica su dirección. Y hay otro rayo que es el que pasa por el primer foco, que cuando llega a la lente se quiebra de tal forma que su prolongación sale paralela al eje óptico. Entonces, bien, esos son los 3 rayos principales. Entonces, ¿ahora qué falta? Que hay que saber que la intersección de dos rayos principales cualquiera, luego de desviarse en el plano de la lente, indica el punto donde convergerán todos los rayos emitidos por el objeto que atraviesan la lente. En este punto se forma entonces una imagen real del objeto emisor, que en el caso de la lente convergente estará invertida y desplazada hacia el lado opuesto al del objeto. Si se coloca una pantalla en el plano normal al eje óptico que contiene el punto de intersección de los rayos, se formará sobre esta pantalla una imagen invertida del objeto emisor. Entonces esto es lo que estamos viendo acá. Estos 3 rayos, si ustedes se fijan, convergen sobre un punto del otro lado. Esto es lo que ustedes tienen que saber hacer. O sea, en este punto donde convergen los rayos es donde se forma la imagen. O sea, tienen que saber encontrar este punto y acá saber que acá se forma la imagen. Si ustedes se fijan, sería una imagen invertida porque está, digamos, patas para arriba de lo que es la fuente puntual que estamos usando como objeto emisor, ¿no? También hay que saber que cualquier rayo, un rayo cualquiera, por ejemplo este, que salga de la fuente y atraviese la lente, también va a ir a parar, digamos, a este mismo punto de intersección, ¿no? Para encontrar este punto de intersección es que nosotros usamos estos 3 rayos principales. En este plano, a nosotros también, además, nos importan 3 distancias. Una distancia es la distancia entre la fuente o el objeto emisor y la lente, a la que le vamos a llamar distancia objeto. La vamos a representar con la letra O. Otra distancia que nos interesa es la distancia entre la imagen y la lente, a la que le vamos a llamar distancia imagen, lo vamos a representar con la letra I, ¿no? Y la tercera distancia que nos interesa es esta distancia que no está representada en el gráfico, que es la distancia focal, que la vamos a representar con la letra F.
Lo último que me faltaba decirles es que si ustedes colocan una imagen aquí, perdón, un plano aquí donde se forma la imagen, lo que van a ver sobre el plano es la imagen invertida del objeto emisor. Si era una velita, de este lado sobre la pantalla van a ver una vela invertida, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos que saber ahora? Tenemos que saber que estas distancias, la distancia objeto, la distancia imagen y la distancia focal, en general en la lente delgada cumplen con esta ecuación, que es la ecuación de la lente delgada. Ustedes en realidad van a tener que verificar si esta ecuación se cumple para una lente delgada en la que van a hacer mediciones. Entonces, el objetivo del práctico es verificar si las lentes que disponemos cumplen con esta ley. Para esto se realizarán una serie de mediciones de la distancia imagen y de su correspondiente distancia, perdón, de la distancia objeto y de su correspondiente distancia imagen. Entonces, una vez que tenemos esta serie de mediciones, recurrimos al método gráfico para verificar si se cumple esta relación. Entonces, acá tenemos un problema, que es el hecho de que, si ustedes se fijan, esta no es una relación lineal. Entonces, para poder verificarla, la tenemos que linealizar. Entonces, para linealizarla, vamos a hacer este cambio de variables que está acá. Le vamos a llamar x a 1 sobre o, y a 1 sobre i, b a 1 sobre f, de tal manera que hemos convertido a esta relación en esta. Va a quedar x más y igual a b. Si despejo y, voy a llegar a esta relación que me queda igual a la ordenada de origen menos x. Si las mediciones que yo he hecho, cuando las represento en este sistema de ejes, donde he puesto en el eje de las ordenadas mi y igual a 1 sobre i, y en el eje de las abscisas mi x igual a 1 sobre o, si mi lente cumple con esta relación, los puntos van a quedar ordenados. Si ustedes se fijan, esto es una recta que tiene pendiente menos 1. O sea, la recta es de esta forma, y esta pendiente tiene que ser menos 1, ¿no? Entonces, si sus mediciones verifican esta relación, ustedes van a poder determinar a partir del método gráfico cuánto vale la distancia focal, que va a ser igual a 1 sobre la distancia, perdón, sobre la ordenada del origen, que la van a poder obtener del gráfico, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la práctica que tienen que hacer y la verificación que tienen que hacer. Ya después les vamos a enviar la guía y vamos a ver bien cuáles son los ejercicios que se proponen. Pero esto sería lo que es el núcleo central de lo que ustedes tienen que conocer para poder hacer la práctica. No se olviden de que todas estas mediciones tienen error, lo que quiere decir que hay que propagar todas estas ecuaciones, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, cuando calculen tanto la distancia focal como la pendiente de la recta, esos cálculos los van a hacer con error, ¿no? Y vamos a ver si sus mediciones coinciden con los datos de los datos que nosotros tenemos de las lentes con las que ustedes van a trabajar. Bueno, tampoco van a trabajar con lentes reales, aunque probablemente les hagamos hacer experimentos en la casa con este tema. Bueno, espero que les sirva la introducción. Lo más probable es que después les mande alguna ampliación, tal vez con otro video o tal vez con un PDF, porque seguramente va a haber algunos temas o algunos puntos que no van a estar incluidos en esta charla. Así que bueno, hasta luego, espero que les vaya bien.